Resonancia de cerebro simple. Indicaciones: esclerosis múltiple, enfermedad desmielinizantes. Preparación del paciente. Consentimiento informado por escrito para ingresar al resonador. Consentimiento informado por escrito de autorización de inyección de medio de contraste. Retirar todos los objetos metálicos del paciente. Verificar la tasa de filtración glomerular. La posición del paciente es cabeza primero, decúbito supino. Nivel del corte, la planeación de los ejes axial y coronal y sagital. Son iguales los protocolos de cerebro de rutina. Se encuentran en secuencias adicionales como son la T2, FLAIR, sagital y secuencias con gondolinio. Plano axial, dirección caudocraneal, paralelo a la línea bicomisural. Dicha línea está tangente a los márgenes inferiores de la rodilla y el esplenio del cuerpo calloso. Plano coronal, dirección anteroposterior paralelo al tronco del encéfalo, referencia corte medio sagital. Plano sagital, dirección derecha izquierda paralelo a la línea mesencefálica y ortogonal a los localizadores axial y coronal. Localizadores: survey, plano axial, plano sagital y plano coronal. Resonancia de columna lumbar. Las indicaciones son lesiones o trauma, proceso infeccioso o inflamatorio, anomalía congénita o adquirida, posibles lesiones de la médula espinal, esclerosis múltiples u otras enfermedades desmineralizantes, malformación congénita de la médula espinal, cáncer u tumores. Preparación del paciente. Consentimiento informado por escrito para ingresar al resonador. Consentimiento informado por escrito para autorizar la inyección de medio de contraste. Retirar todos los objetos metálicos del paciente. Verificar la tasa de filtración glomerular. Deposición del paciente. Cabeza primero, decúbito supino. Nivel del corte. La planeación en los ejes axiales y sagitales. Plano axial. Se plantea desde el eje coronal y sagital, dirección craniocaudal, paralelo a cada uno de los espacios intervertebral de la L3, L4, L4, L5, L5 y S1. En el eje sagital, desde el pendículo a pendículo. De ser necesario, según patología, se grafican los demás espacios de la columna lumbar. El plano sagital se plantea desde el eje axial y coronal. En este último plano, los cortes deben ser paralelos al canal medular desde el borde lateral de la apófisis transversal derecha hasta el borde lateral de la apófisis transversal izquierda. Localizadores: plano sagital y plano axial. Resonancia de columna cervical.
Las indicaciones son lesiones o trauma, procesos infecciosos o inflamatorios, anomalía congénita o adquiridas, posibles lesiones de la médula espinal, esclerosis múltiple de otras enfermedades desmineralizantes, malformación congénitas de la médula espinal, cáncer o tumores. Preparación del paciente. Consentimiento informado por escrito para ingresar al resonador. Consentimiento por escrito de autorización de inyección de medio de contraste. Retirar todos los objetos metálicos del paciente. Verificar la tasa de filtración glomerular. La posición del paciente es de cabeza primero, de cúbito supino. Nivel del corte, axial y sagital. Plano axial. Se plantea desde el eje coronal sagital dirección cráneo-caudal, paralelo al espacio intervertebral C3, C4, en el eje sagital desde el C2 hasta el T1. En caso de ser por trauma, se debe planear desde la base del cráneo hasta el C2, paralelo a la base del cráneo, y luego desde el C2 hasta el T1. Plano sagital. Se plantea desde el eje axial coronal. En este último plano, los cortes deben ser paralelos al canal medular, desde el borde lateral de la apófisis transversal derecha hasta el borde lateral de la apófisis transversal izquierda. Localizadores: plano sagital y plano axial. Examen de abdomen superior. Las indicaciones son cirrosis, hiperplasia nodocular focal, adenón hepático, hemangioma. La presentación del paciente es consentimiento informado. Retirar todos los objetos materiales del paciente. Verificar tasa de filtración glomerular. El procedimiento del paciente es cabeza primero, de cúbito supino. Los planos son plano axial, plano corporal. Estos son los localizadores. Examen de órbita. Las indicaciones son pérdida visual, lesiones vasculares de órbita, antecedente alteraciones visual, tumores o sospecha de tumores. La preparación del paciente es consentimiento informado, retirar todos los elementos, todos los objetos metálicos del paciente, verificar tasa de filtración de glomerular. El procedimiento del paciente es cabeza primero, de cúbito supino. Los planos son plano axial, plano corsal, plano segunda.